Columnas calculadas y medidas en Power BI Desktop. En este vídeo vamos a ver qué son y cómo crear columnas calculadas y medidas. Disponemos de una tabla data importada de Excel con diferentes campos: facturas, clientes, productos, códigos, fechas e importes. Columnas calculadas. Permiten expandir una tabla al crear columnas nuevas. El contenido de las columnas se define a través de una expresión DAX, Data Analysis Expressions, el lenguaje utilizado en Power BI. La expresión es evaluada fila por fila. Las columnas calculadas ocupan espacio en la memoria de la computadora. Si la fórmula fuera compleja, no se recomienda el uso de las columnas intermedias, pues se desperdiciaría espacio. Se aplican columnas calculadas para definir una expresión que está estrictamente vinculada a la fila actual. Si queremos calcular una nueva columna, llamada importe con IVA, a partir de la columna nativa importe, vamos a suponer el IVA en el 21%, podemos hacerlo desde herramienta de tablas, nueva columna, o si vamos a informe, dentro de modelado, nueva columna, también sería posible hacerlo en la zona de campos a la derecha, marcando la tabla con clic derecho, nueva columna. Cualquiera de las tres maneras es buena. Si hacemos esa operación, nueva columna, aparece la barra de fórmulas y en la barra de fórmulas vamos a escribir importe con IVA igual a, en este caso, nuestra tabla data y nuestro campo importe, multiplicado por 1,21. En DAX, el punto es la coma decimal. Hay que escribirlo con punto. Al aplicar Enter, en la zona de los campos, vemos que aparece la nueva columna importe con IVA. Si vamos a la vista datos, aparecerá importe con IVA. Si marcamos la columna, veremos que aparece en la barra de fórmulas la fórmula que acabamos de introducir. Medidas. Si deseamos agregar valores numéricos de muchas filas de una tabla, se debe usar medidas. Una medida debe ser definida en una tabla, aunque no pertenece a dicha tabla. De hecho, se podría mover a otra tabla si fuera necesario. Una medida opera sobre agregaciones de datos definidos por el contexto actual, que depende del filtro aplicado en el informe o reporte. Se aplican medidas para mostrar un resultado en el área de valores de una tabla dinámica o en el área de trazado de un gráfico. Son reutilizables dentro de otras medidas y no ocupan espacio en memoria. Podemos insertar una nueva medida desde la vista informe, modelado, yendo a la zona de nueva medida, o desde la vista datos, en herramienta de tablas, nueva medida. También es posible hacerlo en la zona de la derecha, campos, seleccionando la tabla data con clic derecho, nueva medida. Voy a hacer esta última opción. Vamos a crear una medida que nos devuelva el total del importe con IVA. Escribimos el nombre de la medida, tot importe con IVA, igual a, y ahora utilizamos una función DAX, sum, abrimos paréntesis, y nos pide column name, nombre de la columna. Vamos a utilizar data, nuestra tabla, y el importe con IVA, cerramos paréntesis, intro, y vemos en la zona de campos que aparece la medida tot importe con IVA con un símbolo de calculadora. Es como se diferencian las medidas de los campos nativos. Podemos crear otra medida para calcular el número de registros. Vamos a hacer la misma operación. Nos situamos en data, clic derecho, nueva medida. Vamos a escribir número de registros igual a, y la función para obtener esta acción es count rows. Abrimos paréntesis, nos pide la tabla, cuenta el número de filas de una tabla, pues la tabla es data. Cerramos paréntesis, enter, y aparece nuestra medida con el símbolo de la calculadora, número de registros. Aquí lo tenemos en la parte de la derecha, en la zona de campos. Podemos crear una nueva medida, algo más sofisticada, para obtener el importe total con IVA para el producto aluminio. Para ello, creamos una tercera medida, clic derecho, nueva medida, escribimos el nombre de la medida, tot importe aluminio, igual a, y utilizamos calculate
es una función muy poderosa en DAX que nos permite evaluar una expresión en un contexto modificado por filtros. Voy a aplicar Shift-Enter, un salto de línea. Esto es recomendable para que la fórmula sea más comprensible, escribir la fórmula en varias líneas. Se puede hacer con Shift-Enter. Y aquí nos pide Calculate la expresión. La expresión es una de las medidas que hemos creado. Voy a establecer como medida el total importe con IVA, coma, y ahora en la zona de filtrar, Shift-Enter otra vez, voy a establecer el filtro con la función filter. Abrimos paréntesis, nos pide una tabla. Como tabla voy a utilizar la tabla data. Seleccionamos la tabla, coma, y una expresión de filtro. Como expresión de filtro vamos a decirle que nuestro producto, nuestra columna de producto de la tabla data, sea igual a, comillas, aluminio. Cerramos comillas, cerramos paréntesis de filter, cerramos paréntesis de calculate, enter. Aparece la medida también aquí creada en la zona de los campos. Con todo esto creado podemos ir a nuestra vista informe, vamos a ella, y generamos un pequeño cuadro de mandos. Vamos a insertar una visualización de gráfico de columnas agrupadas, lo tenemos aquí, hacemos un clic en el lienzo y un clic en la zona de visualizaciones, gráfico de columnas agrupadas, hacemos la anchura y la altura un poco más grandes, y lo que hacemos es mover país a eje, y movemos la medida de total importe con IVA a valores. Tot importe con IVA a valores. Podemos activar la etiqueta de datos desde el formato del objeto visual. En la zona de etiqueta de datos activamos la etiqueta de datos, ya es visible en la parte superior de las columnas. Y lo que vamos a hacer ahora es insertar 3 tarjetas. Esto lo hacemos marcando otra vez en el fondo en blanco en el lienzo y yendo a la zona de visualizaciones, tarjeta, una primera tarjeta, la vamos a cambiar la anchura y la altura. Aquí voy a mover el total del importe con IVA. Vamos a insertar una segunda tarjeta a la cual vamos a mover el número de registros, la siguiente medida, 1000 registros, tenía nuestra tabla, data, y una tercera tarjeta, cambiamos también su anchura y su altura, a la cual vamos a mover el total del importe de aluminio. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar una segmentación de datos. Eso lo hacemos marcando en la parte en blanco en el fondo en el lienzo, visualizaciones, segmentación de datos, con este botón. Y nos vamos a traer, por ejemplo, el código. Activamos el código. La segmentación desde la ficha del objeto visual, podemos configurar la segmentación de datos con la orientación en horizontal, si queremos verlo de esta manera. Y aquí podemos ahora filtrar bien por algún código, por ejemplo el código S, vemos cómo cambian los valores de las 3 tarjetas con las medidas, o podemos filtrar por el código M, el que necesitemos, y también se realizan filtros aplicando un clic en alguna de las columnas del gráfico. Por ejemplo, en el país aquí Holanda, un clic y vemos cómo también se filtra la información. Esto ha sido la explicación de las columnas calculadas y las medidas en Power BI.